A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa que lleva ya más de un año en una coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF, siempre tratando temas relativos al parque automotor, a la movilidad, al medio ambiente. Y ahora, una ocasión muy especial, vamos a hablar sobre los identificativos vehiculares para personas con discapacidad. En esta ocasión nos acompaña la magíster Tatiana Rosero, quien tiene, por supuesto, una amplia trayectoria previa. Ella es magíster en educación con especialidad en educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica Pinar del Río de Cuba, profesora de Educación Preescolar por el Instituto Normal Superior Manuela Cañizares, un colegio muy conocido en la ciudad capital. Bienvenida a nuestro programa. Coméntenos sobre el distintivo vehicular para el uso y traslado de personas con discapacidad. Un gusto, gracias por la invitación. Desde la semana pasada se ha hecho el lanzamiento de este distintivo. Es un trabajo conjunto del CONADIS con la Agencia Nacional de Tránsito. Se trata de un identificativo tipo sticker que nos permitirá tener la facilidad de darnos cuenta cuando este vehículo se trata de una persona con discapacidad o que es transportada en este vehículo una persona por discapacidad. Creemos que esta es una iniciativa importante que además está dando respuesta al artículo 62 de la Ley Orgánica de Discapacidades, en donde lo que se señala es la necesidad de contar con una identificación que además de ciertas facilidades para la movilidad, al tener estas facilidades, damos además oportunidad de el acceso a las personas con discapacidad a distintos espacios públicos y privados. Va por ahí un poco el espíritu fundamental del artículo y el espíritu fundamental también de este documento. El distintivo que hasta ahora hemos visto, es decir, no ha sido un distintivo que los ciudadanos lo han utilizado de una manera oficial, sino ha sido iniciativa propia, es así, es decir, por primera vez en el Ecuador vamos a tener un distintivo oficial. Así es, el distintivo que se está trabajando ya, que se inició el proceso, es un mecanismo que opera a nivel nacional, que está regulado por el ente rector, que es ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. En este caso, el CONADIS lo que hará es la observancia y el acompañamiento del buen uso. Lo que vemos regularmente en los vehículos, en los parqueos, en la calle, es una imagen que pues un sticker, una tarjeta, un objeto colgante que tiene el logo internacional de la discapacidad. Efectivamente, lo que vemos es un icono de una persona en silla de ruedas. Esto puede ser comprado comercialmente o puede ser producido e impreso en la propia casa. Sin embargo, este no es un documento oficial y por lo tanto, si bien nos puede hacer suponer que hay una persona con discapacidad en ese vehículo o que se trasladará en ese vehículo, no tiene las garantías ni las seguridades, ni tampoco le da respaldo a la persona que está siendo trasladada. Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo sería el identificativo. Este sería el identificativo oficial, que estaría colocado ¿en qué parte del vehículo? En la parte superior derecha del parabrisas, para que sea fácilmente identificable. El material es muy parecido a todos estos documentos y sellos que se ponen al momento de la matrícula o de la revisión vehicular en las provincias que ya lo hacen así. Cuenta con algunas seguridades por obvias razones.
Por lo tanto, los vigilantes, las personas que trabajan en parqueaderos y nosotros mismos como ciudadanos, luego iremos teniendo la facilidad de darnos cuenta del material, del color, de este logo internacional que señalaba hace un rato, que viene incorporado además a la parte inferior, en donde se señalan los datos del vehículo, números de cédula, números de placa, que son importantes para que haya una concordancia entre lo que dice el identificativo y lo que efectivamente ese vehículo en particular tendría que coincidir. Como señalo, da respuesta a un derecho de las personas con discapacidad. Por lo tanto, los sujetos y los titulares del derecho son esas personas y aplica a un solo distintivo para un vehículo, para una persona con discapacidad. Creo que esto es importante señalar porque por ahí nos vamos educando también en el buen uso de estas normas y en el buen uso además de los horarios, en el buen uso del vehículo, porque efectivamente lo que buscamos es igualar ciertas oportunidades que una persona con movilidad reducida, que en términos generales puede ser una persona con discapacidad, tenga estas oportunidades de llegar, de bajarse seguro, de ser trasladado con confianza por una tercera persona o de utilizar un transporte público también. En este momento miramos en ciertas casas comerciales, centros comerciales, estacionamientos que generalmente son preferenciales, son más cercanos hacia estos establecimientos. Eso también está normado, eso viene acompañado y sería uno de los beneficios de una persona con discapacidad, de estacionarse cerca de aquellos lugares que requiere supermercados, tiendas comerciales, etcétera, inclusive servicios del Estado, servicios municipales. Así es, la idea es que tanto en servicios públicos como privados vayamos entendiendo que hay esta necesidad justamente porque damos respuesta a un derecho. Sí vemos en aeropuertos, centros comerciales, condominios residenciales, en la vía pública un poco menos en realidad por la propia disponibilidad de espacios, sí vemos que hay señalizados unos espacios o unas plazas preferenciales de parqueo. Estas deben tener además una medida. Creo que este identificativo o esta campaña lo que nos va a ayudar también es a ir entendiendo y a ir dialogando con distintos sectores para que los espacios disponibles tengan las medidas necesarias, pero que además del propio espacio de parqueo, que en el estándar internacional y la norma técnica, que en el país sí contamos con una, es la norma técnica INEN 2248 sobre estacionamientos, nos dice en términos generales 3x5, pero ese es el espacio en donde el vehículo va a llegar. También en términos generales, por las propias dimensiones de los parqueaderos, se puede utilizar una medida de 2,40x5, pero adicional cuando se trata de una plaza de parqueo preferencial necesitamos al costado por donde se va a bajar la persona una franja mayor. Así es, de 1,50, quizás puede ser 1,20, también un poco menor, considerando o teniendo ciertas consideraciones de disponibilidades, pero este espacio además debe estar señalizado, porque ahí vamos a generar la descarga, es decir, la silla en donde se va a abrir tiene que ser un espacio seguro, donde la persona pueda bajarse o pueda ser trasladada a su silla, y además esto debe formar un circuito, porque esta banda nos debe conducir además a una rampa, y esa rampa nos debe conducir a un circuito, a una caminería que le permita llegar a la persona al ascensor o a los accesos principales o a la entrada del centro comercial o a la entrada del propio lugar de su residencia. Sucede muchas veces que se cumple con la medida del parqueo, se cumple con la medida de la banda de transferencia, pero cuando traslada la silla o uno va con su andador o una persona con discapacidad visual con su bastón, lo que se puede encontrar muchas veces es el borde de la vereda. Entonces tiene un obstáculo adicional. No está integralmente la solución para aquella persona con discapacidad, debe ser más bien integral. Justamente, entonces lo que queremos es seguirnos educando, seguir reflexionando sobre todo este sistema, todo este circuito. Justamente de eso se trata cuando hablamos de igualar oportunidades o de tener unas condiciones que nos permitan desempeñarnos con la misma facilidad que una persona sin discapacidad lo podría realizar.
Los beneficios para quienes merecen este trato preferencial. Nosotros, los ciudadanos en el otro lado, debemos seguir educándonos porque también en el Ecuador existe pues la viveza criolla y existen espacios preferenciales que son ocupados no necesariamente por personas con discapacidad. Hay el rótulo de personas embarazadas, cómo se demuestra si esa persona está o no embarazada y en fin, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos para ser más conscientes? No necesitamos un policía que nos esté controlando. ¿Qué es lo que usted recomienda al resto de la población, que es la mayoría que debería dar ese trato preferencial? Así es, creo que a todos nos ha sucedido, o algún familiar, algún conocido muy cercano, que queremos ocupar un espacio, si vamos con una persona con discapacidad y este está ocupado, o cuando llega una persona a un espacio identificado como para persona con discapacidad, le dicen no me demoro, es un minutito, 30 segundos, estoy en una urgencia. Entonces es justamente, además viniendo del mundo de la educación, hacer una apuesta segura porque todos los ciudadanos somos educables y es una toma de conciencia. Es decir, si yo tengo la posibilidad de movilizarme sin mayores limitaciones, dejar unos 5 metros atrás, 10 metros atrás, el vehículo considerémoslo más bien que es saludable y además estamos ayudando a ejercer un derecho a otros. Creo que aprender a vivir o reaprender a vivir en ciertos sectores en comunidad es importante. Obviamente, si yo miro que hay un mal uso, creo que como ciudadano también tengo la responsabilidad de hacer notar al otro y por último de notificar para que esta persona sea sancionada. El Código Orgánico Integral Penal contempla una sanción por el mal uso de estos espacios, que es un 10%, una multa del 10% del salario básico y menos 3 puntos en la licencia. Si bien es cierto, no queremos llegar a una sanción o para evitar una sanción tengo un buen comportamiento, queda ya un poco en la conciencia de cada uno, pero me parece que es fundamental que si existe una sanción, esta también tenga que ser aplicada, porque si no tenemos la capacidad de ser condescendiente con el otro, entonces pues respondamos a través de los mecanismos que la misma ley nos permite. El tema de las sanciones también es importante, ¿por qué? Porque en general los ecuatorianos y en el mundo reaccionamos bastante más rápido cuando sabemos cuál es la sanción. Hemos visto muchos ecuatorianos migrantes que viajan a España, a Europa, aquí no usan el cinturón de seguridad, sin embargo se van a España y lo utilizan. ¿Por qué lo utilizan? Por la costumbre en esa sociedad y por las sanciones que existen. ¿Qué deben hacer las personas con esta preferencia especial? ¿Desde cuándo aplica? ¿Cuál es el trámite que deben realizar? Ya, el mecanismo se lanzó el día 15 de este mes, hace 8 o 9 días. Está totalmente operativo, es un sencillo manejo el que tenemos que hacer. Ingresamos a la página web del CONADIS, que es www.consejodiscapacidades.gov.es, y ahí en la mitad de la pantalla tenemos ya este mecanismo para acceder y tenemos 4 posibilidades de contar o de ser usuario de este distintivo. Las 2 primeras son para personas naturales. Yo como persona con discapacidad tengo mi vehículo a mi nombre y así consta en la matrícula. La segunda opción es una tercera persona, es decir, el propietario de un vehículo que se responsabiliza de conducir o de trasladar a la persona con discapacidad. Y luego pasamos a una segunda categoría que es de personas jurídicas. La primera de ellas se trata, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, ONGs o cualquier tipo de organismo que hace una prestación de servicios a personas con discapacidad y tienen un transporte calificado, avalado, para trasladar a un grupo de personas con discapacidad a estos servicios. Ahí lo que se necesita adicional es que el transporte esté a nombre de la organización y que se adjunten los documentos de respaldo. Y finalmente, dentro de personas jurídicas también tenemos cooperativas de transporte que hacen servicio a una empresa, a una institución educativa, a cualquier tipo de institución y trasladan exclusivamente a personas con discapacidad.
Entonces hay que fijarnos, también tenemos un instructivo que se puede cargar, es un instructivo bastante didáctico, de fácil consumo, porque además consideremos que son las propias personas con discapacidad las que lo pueden desplegar y las que pueden hacer el requerimiento. Por lo tanto, es bastante parecido a un mecanismo de fácil lectura, ¿no? Para que entendamos este paso a paso. Son documentos que deben ir escaneados, que se adjuntan a este formulario, que básicamente lo que contempla son nombres, apellidos, números de cédula, algún dato adicional, más la carga. Una vez que se genere esta carga, el equipo del CONADIS a nivel nacional, en cada una de las provincias, hace una validación del dato, que haya una coincidencia con la cédula, con la matrícula, que la matrícula esté además vigente o actual, considerando todos los plazos que la misma agencia contempla. Se depura esa base, se establece un contacto con el ciudadano que hubiera cometido algún error, que no adjuntó el documento completo, cédula por los dos lados o lo que fuera, para que él inicie un nuevo requerimiento, y esta base ya validada se pasa a la Agencia Nacional de Tránsito, que se encarga de hacer la impresión, regresa al CONADIS y nosotros a nivel nacional hacemos una entrega directamente al ciudadano. Es decir, para el requerimiento no se asiste a las oficinas, pero para la entrega, por la responsabilidad que esto implica, la persona solicitante tendrá que llegar hasta nuestras oficinas en cada una de las provincias. En todo este proceso tenemos un estimado de 15 días laborables. En estos 9 días, con hoy, contando el día de hoy, desde que se lanzó el proceso, tenemos alrededor de 300 requerimientos que estamos seguros que cuando se cumplan los 15 días, que será en una semana más, podremos hacer entrega y bueno, haremos una nueva socialización para el momento de pegar este documento, para que sea también bien colocado, porque el rato que este documento se trate de desprender, se va a trozar, se va a dañar y tendríamos que iniciar nuevamente ese proceso. Es un distintivo especial que precisamente busca que no exista algún tipo de alteración o de copia, y es por esa razón que, entiendo, se colocaría en el parabrisas, en la parte superior derecha del parabrisas, y estarían recibiendo, como mencionaba la magíster Tatiana Rosero, luego del trámite en 10 días laborables, ¿no? 10 días o 15 días laborables. 15 días laborables. Muy bien, entonces estamos ya a las puertas de la entrega de estos distintivos, ya existen 300 personas. La invitación también a través de este programa es a aquellas personas que todavía no han aplicado, pues ingresen a la página del CONADIS, ya lo mencionó la magíster Tatiana Rosero, para que puedan dar trámite a este beneficio fundamental. Y a aquellos ciudadanos que tienen estos distintivos no oficiales, pedirles también que los retiren, porque el momento que ya hay un distintivo oficial, pues todos los demás dejan de ser válidos. Todos los demás serían falsificaciones que no serían aceptadas por la autoridad. ¿Cómo aporta este distintivo vehicular al transporte sostenible? Bueno, la sostenibilidad y de la movilidad y el transporte aquí en la ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, es un poco complejo, porque digamos la facilidad que inmediatamente pensamos y las facilidades que tenemos además para adquirir muchas veces un automotor nos llevan a pensar que es más rápido, que es más ágil, nos podemos sentir más seguros, pero creo que pensar en un transporte público o un transporte colectivo de mejor calidad también nos puede ir ayudando a usar menos un vehículo particular en donde se traslada una sola persona, máximo 2, y estar más seguros y tener más facilidades en un transporte público o en un transporte colectivo. Creo que el distintivo también nos puede ayudar a pensar en que si vamos a tener ciertas facilidades para trasladarnos, para llegar, que este vehículo sea mejor utilizado o sea utilizado por más personas. Es decir, creo que también dentro de las familias o los grupos de amigos o los grupos de compañeros de trabajo, podríamos ir pensando en una ruta. Si acompañamos a la persona con discapacidad que tiene el distintivo, que tiene esta facilidad para movilizarse, y vamos pensando también en unos temas de condiciones ambientales que es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, quizás el distintivo como tal no tiene como objetivo
primero mejorar o pensar en la movilidad sostenible de estos transportes, pero sí creo que nos puede ayudar a seguir pensando en estas otras formas más cooperativas de trasladarnos. ¿Qué en su carrera veo que tiene una amplia trayectoria? ¿Qué es lo que le motivó a tener la actual posición? ¿Qué le inspira en esta posición? Bueno, trabajé muchos años en el ámbito de la educación, entendiendo que la educación es un derecho. Por lo tanto, si está determinado en la Constitución, en los tratados internacionales, y muchos otros derechos, he considerado que es importante ir mirando qué es lo que está determinado en las leyes y cómo como ciudadanos, no importa si trabajamos en el ámbito público o privado, cómo vamos ejerciendo por un lado esos derechos, cómo vamos haciendo que esos otros derechos se cumplan y cómo vamos trabajando en nuestro colectivo estos derechos, ¿no? Estas miradas que a veces pueden ser como cosas muy sencillas, es decir, ser solidario, colaborar, abrirle la puerta a una persona, respetar los espacios, ya estamos haciendo uso de un derecho para nosotros y el derecho de los otros, ¿no? Creo que viene por ahí la motivación. Trabajo también en el campo educativo, no he dejado de hacerlo, por suerte. Creo que la docencia universitaria es interesante porque uno se retroalimenta de lo que pasa en el día a día. Te mantiene actualizada también. Así es, y justamente desde esos requerimientos podemos trasladar a la política pública algunas cosas que, como digo, pueden ser muy sencillas, son absolutamente sensibles, y estando en ciertas instituciones o pudiendo tener la oportunidad, pues, creo que vamos construyendo algunas cosas interesantes a partir de lo que la sociedad en términos generales va requiriendo y nos va haciendo notar a otros. Usted ha tenido la posibilidad de ver los escenarios de otros países, y uno de los elementos fundamentales para poder mejorar como ecuatorianos es ser autocríticos, no autocríticos con la autoridad, autocríticos como país. ¿Cómo estamos en este tema de la preferencia de los discapacitados respecto de otros países? ¿Estamos todavía primarios en este proceso, o usted ve que el Ecuador más bien va avanzando de manera interesante e importante comparado con otros países vecinos o otros países referentes en este tema? Sí, creo que la referencia primera que podemos tomar son con países de la región. El Ecuador es uno de los primeros países, o más bien el primer país que tuvo una ley orgánica para las personas con discapacidad, lo que significa que hubo una primera toma de conciencia para ir determinando en función de lo que dice la Constitución, porque la Carta Magna ya nos determina unos derechos universales a todos, pero de modo particular la Ley Orgánica de Discapacidades sí nos ha ayudado a pensar en medidas de acción afirmativa, es decir, todo aquello que por las propias condiciones del entorno, la infraestructura, que también es muy gráfico pensar, las propias condiciones del entorno limitan a una persona con discapacidad a ser autónoma, a hacer las cosas por sí misma. Por lo tanto, esa acción afirmativa sería eliminar la barrera arquitectónica, generar una rampa, darle un espacio preferencial de parqueo, y la ley nos va determinando ciertas acciones que de a poco se han ido cumpliendo. También la Constitución señala en el artículo 11 que hay una progresividad para el cumplimiento de los derechos. Entonces, el país, desde lo público y desde lo privado, ha ido haciendo una construcción progresiva, y creo que eso también le marca una diferencia al Ecuador, y este reconocimiento que en distintos ámbitos de la discapacidad se da a nivel internacional tiene que ver con la posibilidad que los propios ecuatorianos y las autoridades, por supuesto, hemos logrado en que se sostenga. Es decir, no ha habido una regresión de los derechos. Creo que todos debemos apostar por eso, para que lo que hay se mantenga, para que lo que hay esté bien regulado y se haga un buen uso de esas medidas de acción afirmativa. Lo otro que también me parece que es importante que nos hemos podido ir educando es en el lenguaje positivo. Es decir, cuando hablamos de una persona con discapacidad, lo primero que hacemos es señalar que es una persona, como cualquier otro ecuatoriano o residente en nuestro país. Es decir, se trata de un ciudadano, de una persona con una condición de discapacidad. Es decir, no hacemos un término peyorativo, hacemos un manejo adecuado, digamos, de ese lenguaje, y somos respetuosos como podemos ser respetuosos con cualquier otro, de la familia y del colectivo al que nos pertenecemos.
En resumen, para todos nuestros televidentes, para los ciudadanos, tratamos de este tema relativo al identificativo vehicular para personas con discapacidad. Nos acompañó la magíster Tatiana Rosero, quien tiene una amplia experiencia en la Secretaría Técnica del CONADIS, desde el cargo actual que ella tiene, y por supuesto hablamos no solamente del identificativo como tal y de la incorporación de este instrumento vital para diferenciar, para dar preferencia, que es el término adecuado, a quienes lo requieren y al derecho que tienen. Por supuesto también hablamos de cómo se va a implementar este mecanismo, cuál es el trámite que se debe dar y algo más profundo, cuáles son las motivaciones que le traen a la actual secretaria técnica del CONADIS a tener este cargo y a ejercer ese proceso y ese derecho a través de la Ley Orgánica de Discapacidades y la reforma a su reglamento. Ella nos ha acompañado y ampliado esta información que es de vital interés e importancia para todos nosotros. No dejaremos de dar un espacio a este tema relativo a la discapacidad y sobre todo a estos derechos. Y una buena noticia, el Ecuador no está tan mal, el Ecuador más bien está bien comparado con el resto de países de la región. Quizás muchos de nosotros pensamos que no vamos bien, estamos avanzando, claro, no es un proceso que es simple, no es un proceso que se lo hace de la noche a la mañana, pero dentro de la región vamos en muy buen camino. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.